Vamos a meditar en la palabra en esta mañana, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. San Mateo 16, 13. Encontraron, ¿verdad? Bueno, algunos que no lo encuentran, no lo busquen antes ni después, porque no lo van a encontrar. Encuentro al principio del Nuevo Testamento, ahí lo va a encontrar Mateo. Disculpe, no les hago para que ustedes se sientan bien, tan cómodos, rompan el hielo, ¿no? Y si hay más hielo, golpeen un poquito más fuerte. ¿Encontraron? Dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? 13, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué les parece si le leemos todos juntos el 16? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Denle un fuerte aplauso al Hijo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, en este día tomamos tu palabra y queremos, oh Dios, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de tus hijos. Oh eterno Dios, obres con poder y gloria. Que esta tu palabra, Señor, cale en el corazón de cada uno de ellos y sea sellado con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, eterno Dios. A ti sea la honra y la gloria de todos los días. Amén. Bien, un tema muy importante, ¿verdad? Una pregunta muy importante. Bueno, desde los primeros días de su ministerio del Señor Jesucristo, hubo discusiones, hubo debates, hubo controversias acerca de quién era Jesús y de quién es Jesús. De igual manera, en estos días, de alguna manera todavía sigue esa controversia, ¿no? Para uno es Jesús el Señor, como para nosotros, ¿verdad? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Para otro es un gran hombre, un maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera siempre Jesús ha sido causa de división en algunas cosas. Pero para unos ha sido asombro, a otros ha sido una cosa, ¿no? Pero para nosotros, los creyentes, para los hijos de Dios, nuestro Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Bueno, nos habla la palabra que el Mesías tendría que venir. Y de alguna manera tenía que venir de alguna parte, pero no de un lugar tan familiar como ellos lo creían o esperaban, ¿no? Por eso queremos empezar, les invito a Mateo, un poquito más atrásito, Mateo capítulo 13, hacia adelante, ¿no? Comenzó el rechazo, comenzó el cuestionamiento justamente con la gente de su propio pueblo, con la gente de su entorno, ¿no? Mateo 13, 53, vamos más adelante, dice: aconteció que cuando Jesús terminó esta parábola, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene tantas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta en su propia tierra sin honra, sino, dice así la palabra del Señor. Bien, vemos acá cuando Jesús empezó su ministerio, de alguna manera la gente comenzó a cuestionarle, ¿no? Y comenzó, dice, aún en su propia tierra, que era Nazaret. ¿Y cuál era la pregunta para ellos, no? Que sus propios vecinos no aceptaban que nuestro Señor Jesucristo se proclamara como Salvador, que nuestro Señor Jesucristo se proclamara como el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo se proclamara como el unigénito Hijo del Padre. Por eso vemos en el versículo 54, y al terminar dice: ¿de dónde tiene tanta sabiduría? No lo aceptaban, no lo podían ver con buenos ojos,
Por eso sigue diciendo más adelante, ¿no? En el versículo 54, donde dice, no es el hijo de un carpintero. O sea, para ellos era un asombro y era una cosa que no lo aceptaban, porque él decía que era el hijo de Dios, pero ellos decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿De dónde tiene ese poder que obra milagros, hace esto? ¿Acaso no lo conocemos, que es el hijo del carpintero? Lo cuestionaban por eso, por dos cosas tan importantes, ¿no? Que no lo aceptaban. ¿Por qué? Por su falta de educación que pensaban que ellos tenían. Porque él nunca había ido a un seminario, nunca había ido a un estudio teológico, pero de alguna manera cuando él se confrontaba, cuando él enseñaba en las sinagogas, allí estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los hombres de la ley, pero nunca podían refutarle lo que él decía. Por eso dice, ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿No? Un gran hombre, una autoridad que estaba Jesús allí en medio de ellos. Y por eso lo cuestionaban, decían, por su falta de sabiduría, ¿no? Que él tenía, que no tenía academia, que no tenía instituto, ¿no? Y no dejaban de reconocer de alguna manera que en realidad que él sí tenía sabiduría. Por eso dice la baja condición de su parentela cuando le cuestionaban, ¿no? Cuando le decían y le dijeron, no es el versículo 55 dice, ¿no es el hijo del carpintero? Claro, que José estaba allí y todos los conocían y era vecino de muchos. Vamos a ver 4 cuestionamientos que le hicieron. 1 por ser el hijo del carpintero, 2 por ser el hijo de María, 3 por ser el hijo de los hermanos que lo conocían en medio de ellos, ¿no? De todo eso. Pero vemos acá, cuando le dijeron, ¿no es el hijo del carpintero? De hecho, que José era un carpintero con toda honra, pero procedía y venía de la casa de David, como dice la palabra de Dios. Amén. Y también dice que venía de un linaje real, que ellos ignoraban y ellos desconocían. En otras palabras, ellos distorsionaron el Antiguo Testamento y no lo aceptaban porque no conocían verdaderamente quién era Jesús. De igual manera en este tiempo muchas personas no aceptan y no creen de alguna manera quién es Jesús. Y aún dentro de las iglesias hay hermanos y hermanas que no lo aceptan en su totalidad. Simplemente estamos muchas veces aquí, cantamos, alabamos, aún levantamos las manos, pero en el fondo de nuestro corazón a veces no lo aceptamos como tal. Por eso Jesús dijo una oportunidad, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y lo que Dios quiere, que cuando nosotros nos acerquemos a Jesús, nos acerquemos con esa convicción, con esa seguridad de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y no como ellos lo cuestionaban y dijeron, no es el hijo del carpintero, pero no sabían que José venía de la casa de David, del linaje de David. Por ende, era un hombre, un varón José de un linaje real. Y muchas veces nosotros juzgamos de igual manera a las personas por las apariencias, por lo que son, ¿no? Y lo miramos de tal manera que los subestimamos, ¿no? Lo subestimamos y de igual manera eso es lo que hacían, subestimaban a Jesús, ¿no? Claro, lo veían lo que hacía esto, pero no les cabía en la cabeza, no entraba en la memoria, en la cabeza de ellos y no lo aceptaban que Jesús se autodenominara hijo de Dios y que hacía grandes cosas porque sabían, lo habían visto crecer desde su niñez, estaba allí muchas veces ayudando a su padre, trabajando allí en el taller de carpintería. Por eso le cuestionaban, no es el hijo del carpintero, pero no sabía que atrás, en el interior de ese hombre, verdaderamente estaba Dios hecho hombre. Bendito sea el Señor. De igual manera, hermanos, en este tiempo Dios se está manifestando en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que nosotros hemos creído en el unigénito Hijo del Padre. Por eso estamos acá, porque si no, no estuviéramos acá, ¿no? Y sigue diciendo la palabra del Señor, ¿no es el hijo del carpintero? Otros le cuestionaban, ¿no? Porque era su madre, decían, el versículo 55, ¿no se llama su madre María? De repente un nombre muy común, de repente un nombre muy familiar dentro de ese pueblo. Como a veces cuando nace un bebé le ponemos un nombre, ¿no? Decimos, a ver, que nadie se llame como mi hijo, como mi hija se llama. Y a veces si le ponen tal nombre, pero a todos se llaman así.
Pero lo importante, que en esta mujer había en su corazón humildad, que en esta mujer había santidad, que en esta mujer había algo especial. Por eso Dios había escogido y había separado a la persona y el vientre de esa mujer para que pueda prestar y de allí nacer nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. A Él sea la honra y la gloria. Bendito sea el Señor. Por eso decía, ¿no es María? ¿No es esta María su madre a quien nosotros conocemos? Y eso pasa en la actualidad, ¿no? Va a predicar Collabi hoy día. Pero viene un extranjero, un gringo, un alto, robusto. La iglesia se llena. ¿Sí o no? Va a cantar en el ministerio del buen sembrador. Nadie va, porque ya lo que nos escuchamos todos los días nos tienen hasta acá ya. Pero viene tercer cielo, cuarto cielo, quinto cielo, qué sé yo. Todos, ¿no? Dejan que hacer y se vienen a la iglesia. Así pasa. Muchas veces nos regimos por eso, por las apariencias. Pero usted cuando venga a la iglesia o cuando va a la iglesia, del momento que entre con esa seguridad, esa convicción de que no viene para servir al hombre, de que no viene para que le vea el pastor, para que no viene que le vea a sus líderes, sino usted viene para honrar, para glorificar, para darle honra al que vive y al que reina por siempre. A Él sea la honra y la gloria. Eso pasa. Así que no juzguemos por la apariencia, ¿no? Sabe que yo soy muy poco informal, ¿no? Casi esta corbata me pongo por respeto a ustedes, todo esto, ¿no? Serio, ¿no? Esto, porque si no viviría con mi polo, pero de repente me sacan, ya no vengo más, ¿no? Claro, pero si viene un extranjero, le ponen su polo, ahí con todos sus jeans, sus sandalias, que pase nomás al púlpito, ¿no? Pero si viene un peruano, no. Y eso es lo que lo cuestionaban a María. No, le decían a Jesús, ¿no es su madre María? No hay tantas Marías que se llaman acá. ¿Cuántas Marías hay acá? Dios me dio el privilegio de tener a mi amada María. Me dio ese privilegio de tener a mi amada María, ¿no? Y me dio el privilegio de ser también llamado un buen nombre, más amado, más deseado. Jesús. Jesús Edilberto, ¿no? Que Dios le iluminó a mi padre, ¿no? Jesús Edilberto. ¿Se imagina si hubiese puesto Gilberto? Por eso estaba iluminado papá ese día, ¿no? Estaba iluminado. Entonces de alguna manera eso lo cuestionaban. Por José ser hijo de un carpintero. Por María, que era un hombre muy conocido y familiar. No es este María a quien nosotros conocemos. No lo veíamos crecer desde chiquita y ahora dice que la mamá de Jesús, el Hijo de Dios. Cuestionamientos. Después que sigue diciendo, 55, no, dice, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿No? No están, no lo conocemos. ¿Y por qué él se autodomina, se califica que es el Hijo de Dios? ¿De dónde sacó él tanta sabiduría? Por eso Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad y derecho de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, usted tiene ese derecho y esa potestad de ser hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor y dígale gracias, Señor, porque tengo ese derecho, ¿no? Porque tengo esa potestad de ser tu hijo. ¿De dónde tiene él tanta sabiduría? Se escandalizaban por todo ello, ¿no? Por eso sigue diciendo el 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra. Amén. Por eso dice, viendo no quisieron ver, oyendo no quisieron oír. ¿Sí o no? Ellos veían lo que Jesús hacía. Ellos escuchaban las grandes prédicas, los grandes testimonios, lo que Jesús hacía, pero no creían. Pero por eso dice la palabra, bienaventurados son ustedes, bienaventurados son los que no vieron y creyeron en Cristo Jesús. Y bien de nacer en este tiempo, porque de repente hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos visto, hubiéramos oído, no hubiéramos creído. Pero gracias a Dios por su gracia y su misericordia, hoy día estamos en este lugar honrando y glorificando el nombre santo de nuestro Dios. ¿Sí? Él es nuestro Señor, ¿verdad? Por eso le dice, eso no es sus hermanos a quien nosotros conocemos, a quien nosotros hemos visto, ¿no? De alguna manera, Dios está allí.
Por eso dice la palabra, ¿no? A los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son super hijos de Dios? Claro, ¿no? Hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso y dile, gracias Señor por ser tu hijo. Es por eso le juzgaban, por sus apariencias, por todo eso. Eso me hace recordar años atrás, muchísimos años, ¿no? Cuando recién se traía la ropa importada que entraba por Ecuador, no sé si te recuerda, ¿no? Hace muchos años, no crean que también soy más viejo que Matusalén, ¿no? Hace muchos años atrás. Cuando traían un polo, lo tenían como lo exhibían. Oh, mi polo importado, decía, ¿no? Y todos querían comprar un polo importado, mis zapatillas importadas, mi ropa importada. Pero fue algo curioso, ¿no? Que tengo un cuñado que sus sobrinos trabajaban en el IVA y hacían polos. Y un día, él trae un polo, ¿no? Con la marca nacional. Y le digo que ahora están imitando los polos nacionales a los extranjeros que traen. Se ríe, me dice, ¿sabes qué? Mis sobrinos fabrican el polos y los mandan sin marca al Ecuador, y allá le ponen la marca y vienen que son importados. Las apariencias nos engañan, ¿sí o no? Las apariencias, y eso es lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿no? Creían que Jesús, tras ese hombre hijo del carpintero, no podía ver nada, no podían sacar nada bueno, pero de alguna manera un día se levantó con poder y autoridad, porque ese es nuestro Señor. ¿No? Ese nuestro Señor dice que Él vino para salvarnos, Él vino para redimirnos, Él vino para rescatarnos, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor, a Él sea la honra, la gloria, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios. Volvamos ahora a Mateo capítulo 16, versículo 13. Donde hemos leído, ¿no? Había llegado el momento, ¿no? Había llegado ese momento. Jesús le dice, ¿no? Viendo Jesús a la región, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Era una pregunta que le preguntó a ellos. Claro, dice Cesarea era un lugar muy apartado de Jerusalén, donde estaban de la ciudad, y los había llevado a un lugar donde nadie pueda molestarlos, ¿no? Porque siempre Jesús, cuando Él predicaba o enseñaba o salía de las aldeas a las aldeas continuas, le seguía mucha gente. Pero ese día dice que estaba en un lugar muy apartado y solamente se encontraba Él con sus discípulos. Y aprovecha este momento, este tiempo de preguntarles. Y la pregunta que es esta, le dice, ¿quién dicen los hombres, el versículo 13, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Claro, eso es lo que dijeron algunos, ¿no? Cuando dijeron, este seguramente es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había muerto, había sido degollado por Herodes, ¿no? Pero ha resucitado, se ha levantado de entre los muertos y el espíritu de Bautista está en ese hombre, ¿no? Pero sabíamos que Juan Bautista no predicaba como Jesús, ¿verdad? Eran diferentes, eran contemporáneos, pero su prédica no era como estoy predicando hoy día. Si yo le digo, generación de víboras, arrepienta. Así predicaba, era su estilo, su prédica de Juan Bautista. Pero en cambio Jesús era diferente. Venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y por ende no era Juan el Bautista. Otros decían, es Elías. ¿Y Elías quién era? No, fue un hombre intrépido, un hombre atrevido, ¿no? Que se enfrentó con Acab, que se enfrentó con la endemoniada Jezabel, estaba allí, ¿no? Que un día los desafió en el Monte Carmelo. Conocen la historia, pero al otro día salió huyendo porque Acab lo perseguía, y ese Jesús nunca oía de eso. No podía ser Elías. Otros decían, es Jeremías, el profeta. Todos conocemos quién era Jeremías. ¿Cuánto dio Jeremías, no? Conocido más como el profeta llorón, pero un tiempo que se levantó en el tiempo donde hubo una crisis nacional, que él estuvo allí, no encarcelado, prisionero, todo ello. Pero imagínense si Jeremías hubiese dicho, yo soy la luz del mundo, nadie lo hubiese creído. Pero Jesús era diferente, por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y hasta allí todo estaba tranquilo, ¿no? Dijeron eso, le dijeron los discípulos. Así, ¿por qué le pregunta Jesús a ellos? Porque eran los discípulos los que estaban, no en medio de la gente, estaban más asociados con ellos, ¿no? Es muchas veces como el pastor no conoce
lo que pasa a veces en la iglesia, pero pregúntele a alguien, ¿no? Rapidito le da cuenta de algo. Y entonces así estaba Jesús, le pregunta a ellos, y ellos dan su versión, el veredicto de lo que escuchaban, de lo que oían, de los comentarios, de lo que se decía. Pero no esperaban la pregunta que les iba a hacer. Versículo 15. A ver, lean ustedes. Mateo 16, 15. ¿Están acá? No están, creo, ¿no? A ver, les leo yo, creo que están con temor usted. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ajá. Claro, él les había preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opina la gente quién soy? Pero cuando se dirige a ellos, ¿y ustedes? Es como que yo le pregunto a ustedes de algo, ¿y qué piensas tú? Posiblemente muchos se asustaron, ¿no? Se miraron entre ellos y pensaban y preguntaban, ¿por qué? Pero siempre estaba Pedrito ahí, ¿no? Él no le tenía miedo, era el que estaba ahí introvertido, se metía, aunque se equivocaba, pero esa era su forma de ser. Y cuando Jesús le pregunta, está bien, eso piensa la gente, eso dice la gente, pero ustedes, ¿quién piensan que soy yo? ¿O qué dicen ustedes de mí? ¿Qué creen que soy yo? Estaba Juan, estaba Mateo, estaban todos los apóstoles, se miraban, di tú, pues responde tú, ¿no? Y ninguno se atrevía. Y Pedrito levanta la mano, yo, le dice, maestro, ¿y quién piensas, Pedro, que soy yo? Y le dijo Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Y Pedro posiblemente dijo, me la hice, ¿no? Pero Jesús le responde, no, Pedro. Le dice, ¿qué le dice respondiendo? Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino Dios mi Padre celestial. Esto echa por tierra toda nuestra sabiduría humana, ¿no? Todo lo que nos creemos que somos los sabios, los inteligentes. Yo siempre digo, claro, es bueno y quisiera que todos sean inteligentes y bien inteligentes, que todos sean nuestros hijos premios de excelencia, los colegios, universidad, todo. Pero siempre hay algo de que todo eso debemos atribuirle a la gracia, a la misericordia y al favor de Dios. Por eso Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, no, Pedrito, está bien, eso soy yo, pero bienaventurado eres. Claro, porque Pedro era diferente, él era así, él no guardaba nada. Él no estaba como voy a decir, a ver, voy poquito a pasarle, no, para que no se moleste. Él lo soltaba nada más. Si se equivocaba, se equivocaba. Pero él decía lo que sentía, lo que había dentro de su corazón. Pero Dios ese día le reveló a Pedro. Dios ese día, por eso dice, bienaventurado eres Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y bienaventurados somos nosotros. ¿Cuántos son bienaventurados? Dile a tu hermano o a tu hermana que está al lado, bienaventurado eres. Bienaventurado eres, hermana, dile, bienaventurado eres, hermano, porque no te lo reveló el pastor, no te lo reveló eso, sino nuestro Padre que está en los cielos. Por eso dice, no es que nosotros hayamos ido a buscarlo, sino que Dios, dice, ¿no? Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es su gracia, su misericordia, y por su gracia y por su misericordia hoy día estamos en este lugar honrando, glorificando y dando la honra y la gloria a nuestro Padre celestial, ¿verdad? Cada uno de nosotros, bienaventurado eres, ¿no? Vemos también acá cuando Jesús le dice todo esto, bienaventurado eres Pedro, Simón, ¿no? Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo que nosotros como iglesia, este es el tiempo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que confrontarnos en el día a día. Este es el momento donde Jesús está haciendo la pregunta a ti y a mí. ¿Y quién piensas o crees que soy yo? Porque yo le digo, no, podemos estar en la iglesia. Por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No crean porque Colleva es el pastor, ya tiene ganado el reino de los cielos. No, uno tiene que luchar en el día a día.
Uno tiene que estar allí perenne, uno tiene que estar cada día porque dependemos de la gracia y la misericordia de Dios. Si Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, Él siempre, ¿no? Después de cada prédica, después de cada enseñanza, después de su trabajo, siempre iba a la presencia del Señor. Si Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, necesitaba de Dios Padre, si Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, necesitaba de su Padre, cuánto más nosotros necesitamos de Él. Por eso cada día tenemos que llenarnos de su gracia y de su misericordia. Por eso cada día tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso dijo Pedro, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa, en otras palabras, Jesús para ti? ¿Qué significa para tu vida? ¿Qué significa para tu familia? ¿Qué significa para tu ministerio? Los que están en la alabanza, los que están en discipulado, los que son maestros, los que son líderes. ¿Significa simplemente un hombre, un profeta, un gran hombre, un gran señor? ¿O significa algo especial? Como dijo Pedro, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración fue una declaración de honor. Esta declaración fue una declaración que le estaba dando el lugar correspondiente al amado Señor Jesucristo. Por eso en este día Dios quiere que nos volvamos a Él. En este día Dios quiere y te está preguntando, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? ¿Qué significado tiene Jesús para ti? Simplemente estamos en este lugar por cumplir. Simplemente estamos en este lugar para que nos vean. Simplemente estamos en este lugar para recibir aplausos. Porque imaginémonos a Jesús. Él nunca enseñó, Él nunca predicó y nunca sanó por intereses monetarios. Él estaba dispuesto. Por eso nos habla Mateo cuando él dice, y él caminaba por las aldeas, él iba por las ciudades predicando y enseñando y tenía compasión por las almas, porque se perdían como ovejas que no tienen pastor. Y eso debe ser en nosotros también. En el día a día el verdadero cristiano se preocupa por su prójimo, se preocupa por su vida y se preocupa por los demás, porque de eso, dice la palabra de Dios, tendremos entrada al reino de los cielos. Hace poco sepultábamos a una hermana, específicamente esta semana. El día sábado pasado mi esposa fue a verlo al hospital. Era un caso muy triste, ¿no? Él estaba internado en el hospital de por los postes, ¿no? De alta complejidad creo que se llama. Él estaba en el 5º piso, internado en cuidados intensivos, y la esposa estaba en el 1er piso. ¿Se imaginan? Él operaron hace muchos años atrás de la columna, nunca recuperó la columna, estaba siempre postrado en cama, está varios años allí, y un día la esposa en sus meses se enferma y le detectan un cáncer, ¿no? Imagínense para la familia. Cuando mi esposa va a verla, fue con su mamá, oraron por ella, estuvieron allí, la suegra no le hablaba al oído, claro que ella lo reconocía, son muy amigos nuestros, ella era muy amiga nuestra, él todavía, los hijos. Y ella dice, la mamá de mi esposa le hablaba y ella lloraba. Claro, reconocía, hablaba, ¿no? Y cuando nos dan una grata sorpresa que había partido con el Señor. Pero algo de ello ese día que fuimos al velorio, específicamente el día miércoles por la noche, uno de sus hijos, ¿no? Daba testimonio. Y decían los hijos que antes de morir, ella recobró las fuerzas, los mandó llamar a cada uno de ellos. Y lo extraordinario, la grandeza de esta mujer de Dios, cuando ella les dice, lo que yo les pido, que se amen como hermanos. Y aparte de ello, quiero dejarles un legado, que nunca se aparten de Cristo Jesús. Eso es una mujer que había conocido a Jesús. Eso era una mujer que significaba algo importante en su vida. Era duro para los hijos, era duro para la familia, ¿no? Claro, verlo allí, y al papá le iban a dar justamente el día que falleció, y a él le iban a dar de alta, imagínense. Pero era duro, pero la grandeza, la entereza, ella sí había conocido quién era Jesús. Y ella les dijo, yo me voy a partir, así dice la hija llorando, ¿no? Voy a partir, pero ustedes nunca abandonen a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la grandeza, hermanos. ¿Qué significa para tu vida?
¿Qué significa Jesús? Lo que significa, hermanos, para nuestras vidas, que Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor de nuestras vidas. Y que Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene poder. Él tiene autoridad sobre las tempestades, sobre la naturaleza. Amén. Él calmó el mar cuando se embraveció. Él calmó, dice, tiene poder sobre los demonios. Él liberaba a los demonios. Él tiene poder sobre la enfermedad. Él tiene poder sobre tantas cosas, sobre la muerte. Y justamente un día, dice, le cuestionaban a Jesús y le decían: tú no tienes la autoridad, tú no estás capacitado para enseñar, para predicar, para ministrar. No puedes, Jesús. ¿Por qué? Porque no estás capacitado para enseñar a los matrimonios, no estás capacitado para ministrar a los enfermos, no estás capacitado para ministrar, para predicar en un culto de funeral. Y Jesús le dice: está bien, yo no estoy capacitado en todo eso, dices, ni tampoco estoy capacitado para predicar en un funeral, porque yo no predico en funeral, yo resucito a los muertos. Bendito sea el Señor. Claro, nunca predica Jesús en un funeral. Él resucita a los muertos. En ese Jesús creemos. En ese Jesús vivimos. Por tanto, Él dijo: yo soy el principio, yo soy el fin. ¿No? Alfa y Omega, principio y fin. Él es el Señor que vino, dio su vida por ti y por mí. Fue sepultado, fue enterrado. Y lo pusieron allí, soldados que lo custodien, pero ni la muerte ni el Hades, nada pudo detenerlo. Por lo tanto, dice el Señor que Él tiene las llaves del infierno y del Hades, y Él tiene la potestad sobre todo demonio y sobre el diablo. Y Él, nuestro Señor, y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando un día llevarnos a la gloria, a reinar con Él. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria. De ese Jesús estamos hablando, de ese Jesús estamos predicando, de que tiene todas estas cosas. Y ustedes se preguntan, y muchos dicen: pero ¿por qué en estos tiempos no pasan, no sucede lo que sucedía antes con los apóstoles, esto o aquello? Yo te quiero decir, porque a veces nos preguntamos y decimos: pero ¿qué estamos haciendo para que ello suceda? ¿Sí o no? Claro. ¿Cuántos vienen al ayuno los días sábados? ¿Se imaginan que si el día sábado se llenara como está acá la iglesia? Porque muchas veces Dios está mirando la disposición de cada uno de nosotros. Él quiere que usted y yo activemos esa fe, actuemos. Y cuando comencemos nosotros a movernos, y cuando nosotros comencemos a andar en fe, entonces Dios te va a decir: bien, hiciste tu parte, ahora voy a hacer la mía. Eso es Dios. ¿Queremos ver milagros? Sí. Pero ¿qué estamos haciendo para que esto suceda? Claro. ¿Cuántos salen a predicar hoy día este evangelismo, no? A ver, levanten las manos. ¿Cuántos van a predicar a Mancicho hoy día? Imagínense. Y así queremos ver cosas grandes. Y así queremos ver milagros. Así queremos ver esto. Jesús, ¿qué decía? Predicaba, enseñaba. Los apóstoles, no había tiempo, no había horario para ellos. Imaginémonos, mire, este grupo, solo 2 me han levantado la mano que van a la prédica, al evangelismo. ¿Y el resto? Dice la palabra, escuche, lo voy a repetir una vez más: muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es, hermanos. ¿Y cuál es la voluntad? Mateo 28, lean: y de predicar el evangelio a toda criatura, enseñarles. Ustedes lo conocen, pero lo conocemos acá, está acá. Y de repente usted puede conocer más versículos que mí, puede saberlo, la Biblia de tapa a tapa. Pero ¿qué está haciendo con todo ello? ¿Cómo estamos actuando con todo ello? Y Dios quiere en este día
Entonces, que nos conozcamos a ese verdadero Jesús y tengamos ese encuentro con el Señor. Y cuando tengamos ese encuentro con el Señor y cuando Jesús pase a ser el Señor de nuestras vidas, ¿me entiende? De nuestras vidas, entonces quiere decir que Él será muy Señor de nosotros. Y cuando Jesús ordena algo, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Pero mientras usted y yo hacemos nuestra voluntad, no estamos en el propósito de Dios. Lamentablemente no estamos en el propósito de Dios. Jesús, ¿qué dijo? Yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad del Padre hoy día, que conozcas al unigénito Hijo de Dios. Y si tú verdaderamente has conocido y te has encontrado con el unigénito Hijo de Dios, entonces nuestra vida va a ser diferente. Nuestro caminar, nuestro andar, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, donde estemos va a ser diferente. No te lo reveló Pedro, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en este día Dios te está hablando y diciendo a nuestras vidas, te necesito a ti. Porque a veces queremos, ¿no?, que las cosas sucedan, pase, que las iglesias llenen, pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Compasión y amor por las almas perdidas. Compasión y amor por nuestro prójimo. Un día, un adventista, disculpe si hay alguno acá, siempre que es un cliente, mucho me cuestiona, ¿no?, que estoy equivocado, esto y lo otro, ¿no? Y un día actuó algo que no es correcto, ¿no?, que fue en contra. Y le digo, mira, yo solamente te voy a preguntar una cosa, le digo. Lo que tú has hecho no es correcto, porque para ellos el día sábado es sagrado, no pueden trabajar, no pueden hacer nada, aunque otros días pueden hacer otras cosas, pero el sábado no. Entonces le digo, lo mismo que le preguntaron a Jesús, los fariseos y saduceos, Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Ellos, ¿qué esperaban? Claro, porque los cuestionaban porque Jesús sanaba los sábados. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, le dice, el primer y grande mandamiento es amar al Dios, Señor, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Está bien? Está bien, Señor. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos están encerrados los 10 mandamientos. Cuando le dije esto, collave, me golpeaste, me dices en lo más profundo de mi corazón. ¿No? ¿Qué estamos haciendo por nuestros prójimos? ¿Qué estamos haciendo por nuestros vecinos? ¿Qué estamos haciendo por la ciudad de Trujillo? Porque no en la oración, el ayuno, estos, no de ir a alcanzar un folleto, de motivarlos, estamos haciendo la voluntad. Y eso es conocer al verdadero Hijo de Dios. Así que si en este día no has conocido, en una oportunidad dice que Billy Graham, el gran evangelista Billy Graham, estaba en Europa en una conferencia pastoral. Escuchen, pastoral, ¿no? No es que se le ocurrió, sino el Espíritu Santo le motivó. Y en medio de ello, una oración, él dice, a ver, levanten sus manos los que quieren entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Oh, sorpresa, más de 200 pastores pasaron al altar. Nunca habían tenido un encuentro con el Señor. Pastores. Así trabaja Dios. Podemos estar acá. Como decía mi profesora, ¿no? Están en la luna de Paita y en el sol de Colombia. Estamos acá, pero nuestra mente ¿dónde está? Pero yo en este día, el Señor quiere que te vayas entendiendo, conociendo que a quien servimos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que servir al que tiene el poder, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, al que dio su vida por ti y por mí, y por lo tanto de eso demanda el Señor, que nos rindamos, que vengamos a Él, entreguemos nuestras vidas, dediquemos nuestro tiempo y le digamos, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Amén. Puestos de pie.